102.3, 107.1, La Raza. Bienvenidos, quédate con nosotros a las preguntas que tú quieras, precisamente al abogado de inmigración, abogado David Kennedy. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos otra vez, como todos los sábados, para contestar sus preguntas de inmigración. Abogado, y arrancamos precisamente con esto que, pues, inmigración extenderá automáticamente la Green Card a quienes soliciten la ciudadanía. Sí, a partir de lunes, del 12 de diciembre, si aplique para la ciudadanía, automáticamente le van a dar una extensión de la tarjeta de residencia por 2 años, para que no sería necesario hacer la renovación de la tarjeta de residencia si está aplicando para su ciudadanía. La razón es porque aplicaciones de ciudadanía están muy atrasadas. Entonces, y tarda mucho tiempo ahora, entonces le van a dar, y mucha gente aplican para la ciudadanía porque se dan cuenta que su tarjeta de residencia se la va a vencer. Entonces, esto es para ayudar a la gente que tienen las tarjetas que se les van a vencer para que puedan aplicar para la ciudadanía y no tener que hacer el doble gasto de tener que aplicar para la ciudadanía y también renovar su tarjeta de residencia. Wow, o sea, con eso se estarían ahorrando dinero. Sí, es algo muy importante, es algo muy bueno para mucha gente y honestamente, es lo mínimo que el gobierno puede hacer en esta situación porque están muy atrasados con las aplicaciones y mucha gente han tenido problemas por ese atraso. Perfecto, abogado. Dejaron un mensaje aquí, abogado dice, soy venezolano, ¿cómo puedo aplicar para el TPS? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo está la situación? Ok, los venezolanos para el TPS tienen que haber estado en los Estados Unidos desde antes del 8 de marzo de 2021. Tiene que haber estado continuamente físicamente presente en los Estados Unidos desde antes de esa fecha. Y si es así, entonces el periodo para inscribirse para el TPS para los venezolanos terminó el 7 de noviembre del año 2022. Entonces, si no aplicó antes de la fecha límite, ahora realmente no se puede. A menos de que califica para lo que se llama TPS tardía. TPS tardía es si estuvo físicamente presente en los Estados Unidos en la fecha de designación de TPS, que fue el 8 de marzo de 2021, y también estaba en ese entonces y todavía está casado con alguien que tiene TPS, o si es el hijo menor de edad de alguien que tiene TPS, entonces puede calificar para TPS tardía, pero si dejó pasar la fecha límite para inscribirse, que como dije, el periodo para inscribirse fue entre el 8 de septiembre de 2022 hasta el 7 de noviembre de 2022. Si no se inscribió entre esas fechas, entonces necesitaríamos esperar a ver si le dan otra oportunidad para aplicar. Por eso es importante escuchar y si cuando se abre la puerta hay que entrar, ¿verdad, abogado? Así es, hay fechas límites, ¿no? Siempre hay fechas límites con cosas de inmigración y si deja pasar la fecha límite puede perder sus derechos. Perfecto, vámonos a las llamadas telefónicas. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Prismaro Porta, Ok, ¿de dónde nos llama? desde aquí Atlanta. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Yo cuando entré me pusieron corte luego, pero antes de hice el cambio de domicilio. El cambio de domicilio nunca me llegó respuesta, iba para Florida y luego me trasladé para acá. Aquí hice el cambio de domicilio y todo y nunca me llegó. Hasta hace poco me llegó la confirmación que tengo corte para tal fecha y si no me presento en esa corte en Florida, me dan la orden de deportación. Sí, entonces presentar el formulario de cambio de dirección a la corte y hacer una petición para cambiar su corte de un estado a otro estado son dos cosas distintas. Entonces siempre tiene que notificar a la corte
que tiene una nueva dirección, pero el hecho que tiene una nueva dirección no significa que automáticamente van a transferir su corte al otro estado a donde tiene su nueva dirección. A mucha gente prefieren dejar sus casos en la corte a donde están, y no cambiar su corte para el otro estado, para no causar demora o para tener una corte más favorable o por otras razones. Entonces, no es automático que simplemente transfieran su caso de un estado para otro. Lo que necesitamos hacer, si quiere cambiar su corte de Florida hasta a Atlanta, es que tenemos que hacer, técnicamente se llama en inglés, a motion for a change of venue, que es una petición para cambiar su audiencia de una corte a otra corte. ¿Ok? Entonces, usted puede hacerlo si usted sabe cómo hacerlo, pero es muy recomendable tener un abogado en este tipo de situación. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana. O sea, interesante, puedes cambiar el domicilio, pero no la corte. Y si no se presenta, obviamente le dan orden de deportación. Sí, pero en muchos casos, esos que queremos. Por ejemplo, si en la Corte de Inmigración de Atlanta, la Corte de Inmigración de Atlanta tiene el porcentaje más bajo de aprobar casos de asilo de cualquier corte de inmigración en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, si usted está pidiendo el asilo y cuando usted ingresó a los Estados Unidos le agendaron una cita de corte en California o en Chicago o en Nueva York, o en New Jersey, que son cortes mucho más favorables para casos de asilo. Entonces, aunque se muda a otra parte de los Estados Unidos, tal vez preferiría dejar su caso en la corte más favorable en vez de transferir el caso a Atlanta, que es una corte en donde es extremadamente difícil ganar casos de asilo. Entonces, pues así es. La gente muchas veces prefieren dejar sus casos en la corte que ya tiene el caso. Y además, hay otras razones también. Por ejemplo, si está aplicando para la residencia permanente por medio de matrimonio, pero tiene su caso en la corte, por ejemplo, y tiene su audiencia pronto, pero se van a mudar a otro estado, para no causar demora y atrasar su caso, tal vez preferiría dejar su caso a donde está y viajar al otro estado para asistir a las audiencias, para no tener que esperar 2 o 3 o 4 años más para otra audiencia en el nuevo estado. Ok, entonces hay muchas razones que la gente preferiría en diferentes situaciones dejar el caso en la corte que ya tiene el caso, aunque se mudaron a vivir a otro estado. Entonces, eso es porque tiene que específicamente pedir transferir el caso de una corte a otra corte para que lo haga. ¿Ok? Y esa es la razón más importante por la que debes consultar con un abogado que tenga experiencia, como el abogado David Kennedy, para que te diga, ¿sabes qué? Nos conviene por aquí, por allá. Vamos a las llamadas telefónicas. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Carlos, Carlos, ¿de dónde nos llama? de aquí de Guayner. Ok, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es de que qué posibilidad tengo yo de quedarme acá, ya que tuve una audiencia con el juez de migración Ujú. y él me dijo de que mi estadía aquí en los Estados Unidos ya no podía estar. Ok, entonces, ¿cuándo entró usted a los Estados Unidos? Yo entré en mayo del año pasado, 2021, Ok, ¿de qué país es usted? de Nicaragua. ¿Y usted solicitó el asilo? Sí, solicité asilo, pero dijo de que en mi entrevista no era creíble. Ok, ¿y usted ha pedido el asilo en la corte con el juez? Sí, yo tuve una audiencia con ellos y me dijeron después que posiblemente pueda ser deportada. Ok, ¿fue una audiencia preliminar o una audiencia final? Yo creo que es una final o preliminar, no, pero quería ver si tengo alguna posibilidad de revocar alguna deportación o si tengo
Ok, en su audiencia, ¿el juez le dio una orden de deportación o nada más le dijo que necesitaba pelear el caso de deportación? Me dieron un documento, yo creo que el del de deportación. Ok, yo necesito saber qué realmente pasó. Si usted vino a los Estados Unidos hace un año y ¿cuántas audiencias de corte ha asistido usted? Solo a una corte. Ok, fue una audiencia preliminar. Entonces, necesita agarrar un abogado y podemos pelear el asilo. Y aunque hicieron la entrevista de miedo creíble y determinaron que no tiene un miedo creíble de regresar a su país, de todos modos podemos continuar pidiendo el asilo en la Corte de Inmigración y intentar presentar suficientes pruebas al juez para intentar ganar el asilo. Y Nicaragua es uno de los países ahora que tiene argumentos viables para el asilo en muchos casos por la situación con el gobierno en Nicaragua. Entonces, absolutamente debe consultar con un abogado lo más pronto posible. ¿Ok? Ok. ¿Y cuándo le dieron la próxima cita de corte? No me dieron próximas citas. Ok. Vamos a tener que averiguar entonces cuándo va a tener la próxima cita de corte, pero yo recomiendo consultar con un abogado. ¿Cuándo fue la última cita que usted asistió? Fue ayer. Ayer, ok. Entonces, si le dieron una orden de deportación, tiene 30 días para hacer una petición para volver a abrir el caso de deportación. Ok, entonces es muy importante hacer una cita con un abogado lo más pronto posible. Yo pienso que probablemente fue una audiencia preliminar. ¿Ok? Pero en una audiencia preliminar, si determinan que no califica para nada, le puede dar una orden de deportación, es posible. Entonces, yo no sé qué pasó, usted no sabe qué pasó. Entonces, lo que yo recomiendo es hacer la cita conmigo lo más pronto posible para que yo le pueda decir qué sucedió ayer y entonces qué necesitaríamos hacer para adelante, ¿ok? Ok. Ok, pues muchas gracias por su pregunta y que tenga excelente fin de semana. Hay la importancia de contratar a un abogado de inmigración, porque a veces igual firmas algo y no sabes lo que estás firmando. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Yesenia, ¿Y de dónde nos llama? Atlanta. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Tengo la pregunta de saber si mi papá era ciudadano. Me metió una aplicación en el 2006, pero a hija casada, que se demora, creo que me dijeron 20 años, no sé cuántos años. Sí, hay Pero mucho tiempo de espera. ella falleció, Ok. la petición se pierde. No exactamente. Entonces, su papá aplicó para usted, ¿así es? Sí, ¿Y usted es mexicana? sí, Ok. ¿Y hija mayor de edad casada de un ciudadano? Estamos hablando de la tercera categoría de preferencia. Y ahora en el boletín de visas, en la tercera categoría de preferencia, la gente que aplicaron en o antes del 15 de junio de 2001, ahora pueden aplicar para su residencia. Entonces, ¿cuándo exactamente le aplicó su papá? en 2006, creo. En 2006. Entonces, no hemos llegado a la fecha de prioridad. ¿Cómo ingresó usted a los Estados Unidos? Con visa. Con visa. ¿Tiene usted hijos nacidos aquí? ¿Aló? Sí, Ok, sí, tiene hijos nacidos aquí. ¿Qué edad tiene su hijo más grande? tengo un hijo que ingresamos con visa. El hijo más grande ahorita tiene DACA, pero el siguiente tiene 20 años. Ok, usted tiene un hijo ciudadano nacido aquí con 20 años. Sí, Ok, entonces el próximo año, si usted entró a los Estados Unidos con una visa y tiene un hijo ciudadano que va a cumplir 21 años de edad en menos de un año, la mejor opción es aplicar a través de su hijo cuando cumple los 21. ok.
Ok, entonces técnicamente podríamos volver a abrir la aplicación por medio de su papá, aunque él falleció, y todavía podríamos aplicar para un perdón a través de su papá, aunque falleció. Pero usted no va a necesitar un perdón si ingresó a los Estados Unidos con una visa y podemos aplicar a través de una solicitud de la categoría de pariente inmediato. Una aplicación a través de un hijo ciudadano mayor de 21 es una solicitud de pariente inmediato. Y si usted ingresó a los Estados Unidos con la visa, entonces puede simplemente arreglar su residencia desde aquí sin un perdón porque entró con la visa. Entonces, ¿cuándo va a cumplir los 21 su hijo? Noviembre del año que entra. Ok, tenemos casi un año. Puede hacer una cita conmigo cuando quiere. Podemos hablar más de su caso. No vamos a poder hacer nada por 11 meses más hasta que su hijo cumpla los 21. Yo típicamente recomiendo consultar conmigo como 2 o 3 meses antes de cuando su hijo va a cumplir los 21. Pero puede hacer la cita conmigo cuando quiere y podemos hablar más de su caso. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Ok, hola. ¿Cómo se llama usted? Oscar, Oscar, ¿de dónde nos llama? de Coming. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Ok, mi pregunta es, ¿qué es lo que requiero para que me haga un ciudadano, un citizen? Soy ilegal, mis padres me trajeron acá de los 6 meses, pero estoy casada con una muchacha que es nacida aquí y pues sí. Ok, entonces, ¿tiene DACA? No tengo DACA. ¿Qué edad tiene usted ahora? 22. Ok, entonces, ¿alguien alguna vez hizo algún tipo de aplicación para usted antes? No, Ok, ¿y tiene usted un padre, esposo o hijo en el ejército? no. Ok, vamos a necesitar un perdón entonces y podemos aplicar a través de su esposa. We're going to need what's called a waiver. Es como un perdón. No es exactamente un perdón, pero es la palabra que entiende la gente de habla español, perdón. Entonces vamos a necesitar un perdón y podemos aplicar a través de su esposa para ganar el perdón. Vamos a tener que mostrar que su esposa va a sufrir mucho si usted no puede estar aquí en los Estados Unidos. Si entonces las circunstancias de la vida de ustedes van a determinar qué tan fácil sería ganar el perdón. Ok, Okay. Pero lo que yo recomiendo es hacer una cita conmigo. Podemos hablar más de su caso y decidir cómo vamos a proseguir. ¿Ok? ok, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Y lo más importante es empezar lo más pronto posible, ahorita que está más relajado todavía, ¿verdad, abogado? Así es. Durante los años del presidente Trump fue mucho más difícil. Ahora pues no quiero decir que es fácil, pero han quitado mucho de los obstáculos que hicieron durante los años del presidente Trump. Entonces, ahora absolutamente es muy buen tiempo para hacer solicitudes de inmigración. Perfecto. www.david.legal. Ahí está la información del abogado David Kennedy. Las consultas son gratis. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Armando, Armando, ¿de dónde nos llama? Norcross. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Lo que pasa es que mi esposa presentó el examen de la ciudadanía en junio del 22 y le dieron la cita para la ceremonia el junio 17 del 22, pero cuando fue a la ceremonia le dijeron de que no le podían dar su certificado hasta que checaran el background y hasta la fecha no nos han mandado decir nada. Ok, entonces hay varias cosas que podemos hacer. Podemos llamar
a la oficina de inmigración para preguntar qué está pasando con la aplicación. Podemos contactar a una oficina que se llama la oficina del ombudsman, que es una oficina un ombudsman es simplemente una persona que ayuda a comunicar con el gobierno. Entonces podemos contactar a esa oficina y a veces ellos pueden resolver este tipo de problema por nosotros. Otra opción sería hacer una demanda en contra del gobierno, que funciona muy bien. Si hacemos una demanda en contra del gobierno, vamos a recibir una decisión de que sí o que no muy pronto después, pero solamente debe hacer una demanda si realmente es un caso limpio y no hay ningún problema. Pero si es un caso completamente limpio y no hay ningún problema, entonces absolutamente sí, podemos hacer una demanda para obligar al gobierno a hacer su trabajo, de completar ese background check. Entonces, hay varias opciones. Y si no puede solucionar el problema, entonces puede hacer una cita conmigo y podemos hablar más de qué podemos hacer. ¿Y quién hizo la aplicación de la ciudadanía de su esposa? ¿Ustedes solos o un abogado? Sí. No, nosotros solos. Ustedes solos, ok. Entonces, pueden hacer una cita conmigo y vamos a ver cómo podemos solucionar el problema, ¿ok? Yo hago la cita con usted entonces. Ok, pues muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Buenos días, abogado. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Antonio, Antonio, ¿de dónde nos llama? de aquí de Marietta. Tengo una ok. pregunta bien fácil para usted que es el experto. Mire, tengo una hija que acaba de cumplir 18 años en México y su mamá murió y está sola, pero pues yo soy ilegal y quería preguntarle si tengo alguna forma de traerla para acá. Si usted está indocumentado, no tiene papeles aquí en los Estados Unidos y no hay nadie que puede aplicar para su hija, entonces simplemente realmente no hay una manera para que usted pueda aplicar para su hija. Su hija, ustedes pueden hacer una aplicación para una visa humanitaria, es la aplicación I-131, pero hay muy pocas probabilidades que le van a dar una visa humanitaria para venir aquí a vivir con su papá que está indocumentado. Otra opción sería que su hija, si está en peligro en su país, se puede presentar a la frontera y pedir el asilo, que es otra opción, pero no hay ninguna muy buena manera para traerla a los Estados Unidos si no hay nadie aquí con papeles que puede hacer una solicitud por ella. Pues tengo mi hermano que es ciudadano y mis padres son residentes, pero no sé si ellos puedan aplicar. No, y no pueden hacer adopción. La niña ya tiene 18, entonces para aplicar por medio de adopción tiene que adoptar a la niña, la persona adoptada, antes de que cumpla los 16, generalmente. Entonces, no van a poder aplicar a través de adopción y simplemente no hay ninguna buena manera para traerla a los Estados Unidos. Ok, pues muchas gracias, abogado. Que tenga feliz fin de semana. Ok, igualmente, lo siento que no le puedo dar mejores opciones, pero pues así es. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buen día. Le Buenos saludamos días. desde aquí del país de Guatemala para hacer una pregunta al abogado David. Ok, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Carolina. Carolina, y está llamando de Guatemala. Así es, de Guatemala. Ok, ¿cuál es su pregunta? Fíjese que mi hermano, es una pregunta para mi hermano. Él está acá en Guatemala, pero su hijo es nacido allá en Estados Unidos y ya es mayor de edad allá, tiene más de 21 años. Uh-huh. Él quiere solicitar la petición para su padre. ¿Usted nos podría ayudar con eso? ¿Cómo podemos hacer ese proceso para que mi hermano pueda ir a ver a su hijo allá y estar con él?
Claro que sí. Primero, ustedes pueden hacer una cita para hablar conmigo por WhatsApp. Ok, típicamente la manera que yo hablo con personas en otros países es por llamada de voz o de video en WhatsApp. Es muy fácil. Y podemos hablar más de las opciones. Y el papá entonces estuvo aquí antes, aquí en los Estados Unidos antes, ¿así es? Así es, ajá. Ok, Él estuvo allá casado y tuvo allá sus hijos. ¿En qué años salió el padre de los Estados Unidos? Hace como unos 5 años. Hace 5 años. Ok, entonces él probablemente va a tener otros 5 años más de castigo. Si él estuvo ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año, entonces tiene un castigo de 10 años y hay un perdón que podemos solicitar del castigo de 10 años, pero solamente puede solicitar el perdón a través de un padre o esposo que es residente legal o ciudadano, no a través de sus hijos. Entonces, si el padre está casado con alguien que es ciudadano de los Estados Unidos, o si alguno de sus papás de él es ciudadano o residente, entonces podríamos aplicar para el perdón, pero si no hay nadie a través de quien podemos solicitar el perdón, entonces probablemente vamos a necesitar esperar 5 años más hasta que cumple con el castigo de 10 años. Sí, él estuvo casado con la mamá de ellos, pero se divorciaron y luego él estuvo un tiempito allá y se regresó a Guatemala. Entonces, los hijos crecieron allá, o sea, ya son mayores de edad y ahora resulta que lo quieren pedir a su padre para poder estar con él. Ok, yo entiendo, pero el padre tiene un castigo de 10 años y tenemos que hacer algo con ese castigo de 10 años. Y las dos maneras para solucionar el problema del castigo de 10 años serían ganar un perdón o esperar 10 años. Entonces, si no hay un padre, si el padre de los hijos no tiene su esposa o alguno de sus papás de él que es ciudadano o residente permanente a través de quien podría solicitar el perdón, entonces necesitaría esperar hasta que ha estado afuera de los Estados Unidos los 10 años. Son las dos opciones. Sí, entiendo. Okay. No, él no tiene allá, el padre de ellos no tiene allá ni padres ciudadanos ni esposa allá, solamente sus hijos. Entonces yo pienso que va a tener que esperar hasta que ha estado afuera de los Estados Unidos los 10 años. Y yo típicamente recomiendo en ese tipo de caso empezar con las aplicaciones como tal vez como 2 años antes de cumplir con el castigo de 10 años, porque este tipo de proceso tarda. Entonces, para no perder tiempo, si empezamos cuando ya tiene los 10 años afuera de los Estados Unidos, vamos a perder mucho tiempo porque va a cumplir con los 10 años y todavía vamos a estar esperando 1 o 2 años más hasta que le dan la cita en el consulado en su país. Entonces, es importante empezar como 2 años antes de que va a cumplir con el castigo de 10 años para no perder tiempo, ¿ok? Muy bien, sí, entendemos, muy bien. Le agradecemos mucho, abogado. Oh, gracias a usted. Gracias. Yo no sabía que la gente en Guatemala, hasta Guatemala nos están escuchando en este programa. Pues muchas gracias por escucharnos y que tenga excelente fin de semana. Sí, aquí lo seguimos escuchando y miles de bendiciones para ustedes y su programa. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana y feliz Navidad. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Felipe. Felipe, ¿de dónde nos llama? De aquí de North Cross. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Una pregunta. La mamá de mis hijos, bueno, el mayor tiene 21 años, nacido aquí. Ella se encuentra en México, ya tiene más de 10 años que salió del país. ¿Hay una posibilidad de que la pueda pedir? Ok, su hija nacida aquí, mayor de 21, vive en México. Hijo. Sí, hijo nacido aquí, sí. Ok, su hijo vive en México. Sí.
Ok, entonces sí, su hijo todavía puede aplicar para usted, aunque él reside en México, pero necesitaríamos otro patrocinador económico si él no gana suficiente para patrocinarlo. Pero otra pregunta, ¿cómo entró usted a los Estados Unidos? No, yo le pregunto por su mamá. Su mamá se Oh, encuentra en México. Para su mamá que salió, no para mí, oh, sino para su mamá. ok, entonces la mamá salió. ¿Hace cuánto tiempo salió la mamá? 12 años. Ok, pues sí, el hijo puede aplicar para ella, asumiendo que el único problema de ella es que estuvo ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año, que significa que necesitaría un perdón del castigo de 10 años de presencia física ilegal. Entonces ya ha cumplido con el castigo y podemos aplicar para su residencia. Probablemente vamos a necesitar otro patrocinador económico si el hijo que vive allá con ella no gane suficiente para mostrar que puede patrocinar económicamente a su mamá. Y el patrocinador económico puede ser cualquier persona que es ciudadano o residente permanente que gana suficiente y está de acuerdo en firmar esa certificación del patrocinamiento. Entonces, sí hay posibilidades de aplicar. Hay castigos de más de 10 años, hay castigos permanentes, por ejemplo, doble entrada ilegal, si estuvo ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año o si fue deportada y se fue y regresó de ilegal otra vez, eso resulta en un castigo permanente que es perdonable después de 10 años. Delitos pueden resultar en castigos permanentes. Otras cosas pueden hay un castigo de 20 años si fue deportada 2 veces. Entonces, hay más diferentes castigos, pero asumiendo que el único problema es que ella estuvo aquí de ilegal por más de un año y se fue hace más de 10 años, entonces ahora no hay más castigo y su hijo sí le puede aplicar y el patrocinador económico sería el único problemilla que necesitaríamos encontrar a alguien para hacer eso. No, sí, de hecho, a lo mejor eso lo tendría yo a la mano. El detalle es, ¿puedo hacer una cita con usted? Claro que sí. Sí, ella puede hacer la cita conmigo. Generalmente eso es que yo prefiero hablar directamente con la persona que necesita ayuda porque yo voy a necesitar hacerle algunas preguntas de cómo entró a los Estados Unidos, cuándo lo Llamada, hizo. ¿Cómo? en una videollamada. Sí, podemos hablar por videollamada. Aunque ella está en su país, no hay ningún problema. ¿Ok? Ok, yo le tomo el número y hago la cita, sino para que ella misma le marque. Perfecto. Pues muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Juan, Juan, ¿de dónde nos llama? de acá de Rome, Georgia. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mire, yo tengo una pregunta para uno de mis hijos. Ok. Yo me traje a dos de mis hijos en el año 2004 y uno de mis hijos se casó con una ciudadana americana y, Ujú. le tramitó le hizo su transmisión para su residencia, ¿verdad? Pero cuando él ya tuvo la audiencia con el abogado, fue cuando empezaron a cerrarse las oficinas cuando pasó eso de la pandemia. Ok. Pero él ya fue a México, ya fue y vino, que se fue de aquí un sábado y regresó un martes. Ok, él tiene DACA entonces, ¿sí? Cuando él hizo su trámite para la residencia, la abogada le dijo que ya no iba a necesitar más el DACA. Sí, yo entiendo, pero él tenía DACA, pidió el permiso de viaje a través de su DACA y se fue y regresó así con permiso, ¿así es? Sí, así mero, sí. Ok, entonces, ¿él ha aplicado para su residencia permanente o todavía no? Ya aplicó, pero él ya cuando fue con el abogado de migración, ya cuando fue a dar su punto final de sus trámites, le dijo el abogado que esperaba ya su residencia a partir del 20 de noviembre, que fue cuando fue a las huellas, y esperaba 90 días.
Ok. Y de eso llevamos ya más de 3 años y no le ha llegado nada. No sé qué estará pasando o usted me puede explicar algo. Pues no sé qué está pasando tampoco. No hay manera que yo le pueda decir cuándo van a aprobar su aplicación que otro abogado hizo o qué está pasando con una aplicación que otro abogado hizo. Lo que yo recomiendo es hablar con su abogado. Si hay algún problema, usted tiene el derecho de cambiar de abogado si quiere, pero si ya presentó la solicitud y ya asistió a la cita de huellas digitales y todo, ¿él tiene el permiso de trabajo ahora a través de la aplicación de residencia? No, porque él tuvo un problema que le robaron su cartera de su carro, se lo abrieron y ahí se le fue su licencia y Ok, pero tenía el permiso de trabajo, pero alguien se lo robó. sí, él tenía un permiso de trabajo Ok. y ya cuando le habló, porque sí le habla la abogada, ¿verdad? Entonces él quiso otra vez renovar el DACA para él seguir renovando su permiso, pero resulta que ahorita no hay facilidad de la DACA. Sí, pero ¿por qué necesita renovar su DACA? ¿Por qué no puede simplemente renovar el permiso de trabajo a través de la solicitud de la residencia permanente por medio de su esposa? Yo no pienso que sería necesario renovar su DACA necesariamente. En algunos casos decidimos hacer la renovación de DACA. Ahora, por ejemplo, si alguien quiere aplicar para su residencia a través de matrimonio y tiene su DACA que se va a vencer pronto, en algunos casos recomendamos hacer la renovación de la DACA de todos modos porque permisos de trabajo a través de DACA vienen más pronto que permisos de trabajo a través de solicitudes por medio de familia. No sé por qué, pero así es. Así está en este momento. Entonces, en algunos casos hacemos la renovación de DACA para que no se le vence su licencia de conducir, pero estoy de acuerdo que no fue necesario renovar su DACA y si obtuvo el permiso de trabajo y alguien se lo robó, entonces él necesita hacer la renovación del permiso de trabajo. Pero yo no sé cuándo van a aprobar su aplicación de él que otro abogado hizo. Mi recomendación es hablar con su abogado y si la aplicación está atrasada, entonces hay cosas que el abogado puede hacer para intentar agilizar el proceso. ¿Ok? Pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Eso, está en proceso, nomás que van como por ficha pues y que su aplicación ya está hecha y toda, pero tiene que pasar más tiempo para que le llegue ya su residencia. Sí, yo no sé cuándo va a recibir su residencia. Mi recomendación es hablar con su abogado. Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Buenos días, abogado. Bueno, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Pedro, ¿Y de dónde nos llama? Sabana, Georgia. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es que un familiar fue amenazado por el cartel mexicano de aquí en Estados Unidos y que le mandaron fotos pues de personas muertas, mutiladas y todo, y le dijeron que si él no daba cierta cantidad de dinero, que lo iban a matar, que tenían ubicado a su familia y todo eso. Entonces él reportó eso a la policía y la policía estuvo pendiente de todo eso. Y la pregunta es, ¿él puede aplicar para la visa U por esa situación? Ok, tal vez. Si él, pues realmente no es un delito de, son amenazas terrorísticas, tal vez. Si él ha sido, entre comillas, una víctima de un delito de violencia aquí en los Estados Unidos. Entonces, él posiblemente puede aplicar para la visa U si la policía o el fiscal de la corte o el juez en la corte rellena y firma un formulario que se llama el I-918B, que es la certificación de la policía que él fue víctima de un delito de violencia aquí en los Estados Unidos. Delitos de violencia que ocurren afuera de los Estados Unidos no se puede solicitar la visa U a través de algo que ocurrió afuera de los Estados Unidos. Entonces, amenazas terrorísticas es un delito por medio de que posiblemente puede calificar para la visa U. Entonces, si él fue amenazado aquí en los Estados Unidos y hizo el reporte con la policía, posiblemente
puede calificar para la visa U, pero el siguiente paso es que él necesitaría pedir que la policía firman esa certificación por él, que es la certificación de la visa U que necesitamos para poder aplicar para la visa U. Todos los formularios de inmigración son disponibles gratis en la página de internet del gobierno del Departamento de Inmigración. Es uscis.gov, uscis.gov. Y todos los formularios son disponibles gratis. El formulario que necesita para que la policía necesitaría firmar para que él pueda aplicar para la visa U es I de inmigrante, guión 918B de burro. Y es ese formulario, el I-918B, se puede imprimir una copia, llevar ese formulario a la policía, pedir que se lo firman, si es por discreción de la policía, si quieren firmar o no. Entonces, no hay ninguna manera para obligar a la policía a firmar. Si no quieren firmar, realmente no hay nada que se pueda hacer. Pero si ellos firman, entonces posiblemente después podríamos aplicar para la visa U. Otra cosa, si sus parientes en su país están en peligro, hay dos lugares a donde una persona puede solicitar el asilo. Asilo es cuando pide protección del gobierno de los Estados Unidos. Los dos lugares a donde se puede solicitar el asilo son en una puerta de entrada de la frontera de los Estados Unidos o aquí adentro de los Estados Unidos si llegan aquí a los Estados Unidos de alguna manera con visa o de ilegal. Obviamente yo no puedo recomendar brincar la frontera de ilegal. La manera correcta para hacer esto, es para aplicar para el asilo, es presentarse a una puerta de entrada de la frontera y decir que quiere solicitar el asilo porque están en peligro en su país. ¿Ok? Ok, abogado, alguien más tiene una pregunta para usted. Ok. ¿Cuál es ¿Quién más tiene su pregunta? Buenos días, abogado. Ok, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Mario. Mario, ¿de dónde nos llama? De Savannah también, así es. Entonces, ¿cuál es su pregunta? De Nicaragua, bueno, entré ilegal hace como uno... esa entrada, pues a mí me dieron como un parol. Ok, ¿usted entró a los Estados Unidos hace cuánto tiempo? Hace 6 meses. Hace 6 meses. Y es de Nicaragua, le dieron un parole. Ok, entonces la fecha límite para aplicar para el asilo es 1 año después de la fecha que usted ingresó a los Estados Unidos. Entonces, tenemos tiempo todavía, pero necesitamos aplicar para el asilo. Si usted quiere aplicar para el asilo, que es lo que yo asumo, porque es de Nicaragua y casi todos los nicos con quien yo hablo recientemente quieren pedir el asilo. Entonces, si eso es que quiere hacer, la fecha límite para aplicar para el asilo es 1 año después de la fecha que usted ingresó a los Estados Unidos. ¿Ok? Sí. Lo que quería saber que, o sea, estoy de una forma, sí, ilegal, pero como te dan un parol, creo que es como un permiso, ¿verdad? Para estar... Ok, el parole que le dieron, hay dos diferentes tipos de parole, técnicamente. Uno, y esto es algo muy técnico, uno es bajo la sección del código INA 336, que es un permiso para ingresar a los Estados Unidos, pero no le da el derecho a conseguir un permiso de trabajo. Otro tipo de parole es bajo la sección del código INA 212, 212 D5A, 212 D5A, y ese tipo de parole sí le permite aplicar para un permiso de trabajo, pero necesitaría renovar el parole antes de que se le vence. Y si usted ya tiene 6 meses aquí, probablemente ya se le venció, porque típicamente le den ese tipo de permiso o parole por 1 mes después de, o tal vez 2 meses después de haber llegado a los Estados Unidos. Entonces, lo que necesitaríamos hacer para conseguir el permiso de trabajo es aplicar para el asilo y esperar 150 días después de aplicar para el asilo y aplicar en ese entonces para un permiso de trabajo. Probablemente, pero yo voy a necesitar mirar los papeles que le dieron cuando usted ingresó a los Estados Unidos. Entonces, lo que yo recomiendo es hacer una cita conmigo, que puede, si vive en Savannah, es
poco lejos de mi oficina, entonces puede hacer la cita por teléfono o televideo y podemos hablar más y enviarnos copias de todos los papeles que le dieron por correo electrónico o mensaje de texto y podemos determinar qué necesitamos hacer, ¿ok? Ok. Otra preguntita, abogado. Bueno, mi padrastro hizo una petición sobre mí hace como más de un año. Él es americano, mi mamá es residente. ¿Podría tener algún tipo de problema o algo por lo que entré ilegal? No afecta a su padrastro, no hay ningún problema. No, Y no, no, si no. Me refiero a la petición, me refiero que si tengo algún problema con la petición que ellos hicieron. No. Y si usted califica para 10 diferentes cosas, puede hacer 10 diferentes peticiones. Una petición no afecta a la otra. El hecho que usted entró a los Estados Unidos, si aplicamos para el asilo, realmente no afectaría la aplicación por medio de su padrastro. Ok, pues es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Ya son las 10 de la mañana, entonces necesito decir como siempre que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solo sus propios casos de inmigración. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado porque todos los casos son diferentes, las diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. Pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Gracias, Tigre.